Si usted está tomando nota, póngale el título allí, el título que yo le he puesto: rompe con lo que te impide avanzar. Dígale al que está a su lado: ¿qué te impide avanzar? Pregúntele: ¿qué te impide avanzar? Vamos a leer Éxodo capítulo 1, verso del 8 al 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Éxodo capítulo 1, verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaron con rigor. Amén. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos en este entonces ya una generación nueva estaba y fue nacida en Egipto. Pero antes que estuvieran en Egipto, recordemos que ellos no eran de Egipto, que ellos fueron llevados a Egipto por una palabra que Dios había dado a alguien, por un sueño que alguien tuvo, y ese sueño lo tuvo José. Si recuerdan, ahí desde allí empieza la historia con José, cuando José tiene un sueño y es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto prácticamente. Pero allá en Egipto fue llevado él para poder preservar sus hermanos y a su padre llamado Israel. Y sus 11 hermanos estaban pasando hambruna, estaban en un tiempo donde se había acabado la comida, y ellos fueron a Egipto a buscar comida y se encuentran con su hermano José, en este entonces ya gobernador, era el segundo al mando después de Faraón. Estaban ellos allí en Egipto, y cuando llegan allá son sustentados. Esa fue la generación que llegó allí a Egipto. Pero Egipto era un lugar solo de paso, pero en Egipto se quedaron mucho tiempo porque había comodidad, al punto de que creció esa generación, y dice que se levantó un nuevo rey que no conocía a José ni lo que había pasado con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué lleva esto? A que empiece el rey a temerle al pueblo de Dios, a Israel, y empiece a decir: necesitamos ponerle dura carga, necesitamos en ellos ponerlos a que sean ¿qué? A ser oprimidos, porque no pueden seguir creciendo. El pueblo crece y crece, y nosotros de pronto viene y se levanta guerra y se unen y nos acaban y se van. Era el temor del rey. Entonces esto lleva al rey a poner ¿qué? Trabajo sobre los hijos de Dios. Y llevaban en ese tiempo, llevaban en ese mismo dilema mucho tiempo, porque ya ellos empezaron a ¿qué? De ser hijos de Dios pasaron a estar ¿qué? Esclavos en una tierra ajena. No era la tierra de ellos, pero eran los hijos de Dios. Eran los hijos de Dios en donde, en un pueblo, en una ciudad, en un país extraño que tenía costumbres completamente diferentes, que adoraba a otros dioses menos al Dios de Israel. Esto era lo que los llevó a ellos a estar ¿dónde? En Egipto, y ser esclavos. No eran esclavos, pero estaban siendo esclavizados a causa de algo que se despertó en un rey. Ahora podemos observar
Y dígale al que está a su lado: el enemigo quiere mantenernos esclavos. Dígale al que está a su lado: el enemigo quiere mantenernos esclavos para detener nuestro crecimiento. El objetivo de Satanás, esclavizar a alguien, es que no crezca, es que no vea el propósito de Dios, es que no haya avance. Ese es el propósito de Satanás. Aunque el propósito de Dios es que avancemos, el del enemigo es frenarnos a toda costa. Y vemos que podemos encontrar a muchos que son cristianos, pero no avanzan y no conocen aún su propósito y no han llegado al lugar que Dios les ha dicho, a causa de ataduras que tienen. No por ser cristianos, por haber aceptado al Señor Jesús, quiere decir que ya somos libres. Hay muchos que están aquí en la iglesia, pero están siendo esclavos todavía. No han sido libres. Sí, Cristo libera, es verdad, pero hay muchos que siguen atados y eso no les deja ver la gloria de Dios en sus vidas. Eso no les permite ver lo que Dios ha trazado para su vida y para su familia. Y no entienden por qué no veo si estoy yendo a la iglesia, por qué no veo si estoy orando, por qué no veo si estoy ayunando. Hay que examinar más a fondo. Podemos ver en Éxodo capítulo 14 versículo 11, dice: y dijeron a Moisés, ya habían salido de Egipto en este momento y estaban frente al Mar Rojo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y mantenían en una constante queja del por qué los habían sacado de Egipto, cuando en Egipto estaban bien. Pero ellos mismos eran los que habían clamado a Dios para que los librase de esa servidumbre, para que los librase de lo que ellos estaban viviendo. Ellos mismos habían clamado al Dios Todopoderoso, pero a ellos, esos mismos que clamaron, cuando se vieron frente a diferentes dificultades, empezaron a decir: ¿por qué nos sacaron de Egipto? Estaban libres de cuerpo, pero su mente seguía esclava. Y hay muchos cristianos que no gozan la bendición de Dios porque sigue con una mentalidad de esclavitud, porque sigue con una mentalidad del mundo, y no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere es que alcancemos el propósito, que vivamos una vida de abundancia, de prosperidad, una vida bien. No quiere decir que no pasemos momentos difíciles, no hablo de eso. Pero Dios sí quiere que tengamos una vida buena. Es lo que Dios quiere, pero somos nosotros los que detenemos ver las bendiciones de Dios por una mentalidad. Les voy a mencionar 3 tipos de ataduras de las que puedo hablarles, que no voy a profundizar, pero para que usted se recuerde, porque yo sé que usted sabe acerca de esto. 3 tipos de ataduras que nos impiden avanzar, ver el propósito de Dios o ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y la primera es una atadura física, ¿cierto? Eso todos lo saben. ¿Qué es una atadura física? Es aquello que me hace dependiente de algo, o sea, es una adicción. Esa es una atadura física. Pornografía, vicios, alcohol, drogas, esos son ataduras. Eso es una atadura física, algo que me hace constantemente estar como esclavo, rindiendo mi voluntad y hacer lo que sea con tal de obtener eso. Eso es una atadura, y eso es alguien que está esclavo de una adicción. La segunda atadura es una atadura emocional, lo que me genera dependencia de alguien. Una atadura emocional es cuando no he podido gestionar bien mis emociones a causa de lo que haya pasado. Entonces me siento que si no está esa persona conmigo, que si no está alguien conmigo, entonces yo voy a estar mal. Y entonces dependo del hombre y no dependo de Dios. Dependo de lo que me puedan dar los demás, dependo de la felicidad de otros, dependo de tener cosas. Pero verdaderamente eso no me lleva a estar bien, sino que como es una atadura, creo que eso es lo que necesito para estar bien, y no es así.
Eso es una atadura emocional. Cuando me creo dependiente de algo o de alguien para poder ser feliz o sentirme bien. Eso es una atadura emocional. La tercera atadura que vemos es una atadura espiritual. Y la atadura espiritual la traza el pecado. Cuando no hemos podido dejar de pecar, o cuando aún siendo cristianos estamos pecando, estamos fornicando, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y se vuelve una atadura espiritual. Entonces no voy a ver avance en el mundo espiritual, no puedo orar, no puedo avanzar, aunque quiero levantarme, aunque quiero hacerlo. Esa atadura me va a frenar, no me va a dejar ir más allá. Pero hay una atadura que es más fuerte, y es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y es lo que le llamamos o le conocemos como fortalezas mentales. Es un pensamiento que se crea o que nos creamos, que nos hemos creído, ya sea por algo que nos pasó, por un trauma, algo que sucedió y se quedó alojado en nuestro subconsciente, y entonces eso se vuelve algo que creemos que es, pero que es falso. Creer algo que no somos o contra Dios, eso se vuelve una atadura. Cuando yo pienso, es que yo no nací para eso, es que por donde meto la cabeza siempre me va mal, eso se va volviendo una fortaleza mental. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel había salido, estaba libre. El pueblo de Israel cruzó un mar en seco. Vio el milagro de cómo las aguas se abrieron en dos, fueron salvos de las plagas. Vieron cómo los egipcios fueron atacados con estas plagas y a ellos no los tocó plaga. Se encontraron ahí en las aguas y estaban amargas. Y ahí volvieron a quejarse, pero ahí volvió Dios a obrar y las aguas fueron endulzadas. O sea, viendo los milagros, viendo las maravillas, no veían a causa de una fortaleza mental que tenían. Porque este pueblo había sido criado con una mentalidad de esclavitud. Este pueblo había sido levantado en Egipto, donde era esclavizado y no habían sido libres. Aunque salió su cuerpo físico, su mente quedó atada a Egipto, creyendo que era mejor comer la carne, era mejor comer allá, y así sigamos trabajando duro, así sigamos como esclavos, no importa. Era lo que pensaba el pueblo. Eso se volvió una fortaleza mental. Cuando nos creemos algo de nosotros mismos que no es así. No es que yo no nací para eso. Eso es una fortaleza mental. Y hay mucho cristiano. Estas otras ataduras de las que les hablé, es más fácil romper con ellas. Porque Dios te ayuda, alguien te ayuda y tú puedes soltar estas ataduras. Pero esta fortaleza mental es una de las más difíciles. ¿Sabes por qué? Porque no depende de alguien externo, no depende de otro, ni siquiera de Dios. Depende de uno mismo para romper esa fortaleza mental. Porque Dios dijo: ya te hice libre, ya está la palabra, tú puedes salir de allí. El problema es, ¿tú quieres romper con eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La fortaleza mental, por mucho que alguien ore, por mucho que alguien nos diga cosas, si no estamos nosotros dispuestos a hacer algo, no va a pasar nada. Esa fortaleza mental solo la puedes romper tú. Es que yo soy así, un día me siento bien, otro día no. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Ya pareció un disco rayado. Usted no es así. Perdóneme, pero Dios no anda perdiendo el tiempo creando gente para que simplemente venga a hacer montón en esta tierra.
Dios no creó a ningún ser humano para que simplemente venga a ocupar espacio y a gastar el poco aire que nos queda. No, Dios nos creó con un propósito. Ay, pastora, usted, porque yo no. Eso es fortaleza mental. Cuando tú crees que no has sido llamado para nada, cuando tú crees que lo que estás viviendo es lo que te tocó y no haces nada, sino que te acomodas. Pobrecito yo, pobrecita yo. Eso es lo que me tocó, aquí voy a seguir, aquí sí. Ay, pobrecita de mí. Ay, ay, ay. Eso es una fortaleza mental. Porque Dios nos llamó a victoria, Dios nos llamó a vivir en bendición, Dios nos llamó a cosas grandes, no a estar viviendo de miseria. Sí, a veces tenemos que pasar por procesos, es cierto. A veces hay que pasar momentos difíciles, sí, es cierto, pero son solo temporadas, no una vida de continuo. Pero la fortaleza mental, aunque ve los milagros, no pasa nada. La fortaleza mental te hace carecer de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante destruir la fortaleza mental. Mire lo que pasaba allí en el pueblo. El enemigo vio, dice ahí en el versículo 9, ¿qué vio el enemigo? He aquí que los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El enemigo vio que ellos podían. El enemigo vio que ellos eran capaces. El enemigo vio que eran grandes, que eran fuertes. El enemigo vio lo que a veces ni uno mismo se ve. Y por eso los tenía esclavizados. El enemigo los vio, la capacidad que tenían, vio el potencial que había. Pero nosotros, cuando hay fortalezas, nos volvemos ciegos. Si el pueblo hubiera querido, se rebela y vencen. Pero como había una mentalidad, fuimos criados así, así nacimos, así nos quedamos y así tenemos que morir. Es cierto que no somos responsables de cómo llegamos a esta tierra, pero sí vamos a tener que responder por cómo partimos y cómo dejamos la tierra. Es cierto, tú no fuiste responsable de la escasez en la que naciste. Es cierto, eso no fue tu responsabilidad. Pero de cómo tú vives tu vida y cómo terminas cuando salgas de esta tierra, cuando partas de esta tierra, eso sí es tu responsabilidad. Dios no quiere que sigamos viviendo una vida miserable. Dios no quiere que sigamos con una mentalidad atada, ni de fortalezas. Pero eso no depende de Dios. ¿Es que Dios tiene que venir y quitarme el pensamiento? No, lo tienes que derribar tú. Ya Dios te dio las armas. Ya Dios te dio cómo vencer. Jesús vino y lo hizo. En la cruz del Calvario murió para darnos salvación y vida eterna. Es un paquete. Ya nos corresponde a nosotros hacer la otra parte. El enemigo vio lo que aún a veces ni nosotros mismos nos vemos, pero que los demás sí nos están viendo. Quería evitar que ellos crecieran. Quería evitar el crecimiento en el pueblo. Por eso mandó a que los oprimiesen. Por eso mandó a que los soyugaran. Por eso los mandó a que estuvieran encima allí. Nada más maluco que alguien encima de uno molestándolo, ¿sí o no? Eso es horrible. Alguien que esté ahí, dele y dele y dele como un sirirí, dele y dele y dele. Uy. Qué pereza. Ahora al pueblo lo tenía así, cada uno tenía allí un comisario, alguien que estaba encima de ellos atormentándolo y recordándole que eran esclavos.
Y ellos, sí Señor, así somos, sí Señor, así somos, sí Señor. Y hoy en día se ve eso y es Satanás diciéndole: tú no puedes. Y tú dices: sí Señor, yo no puedo. Tú no eres capaz, sí, yo no soy capaz. Tú no naciste para eso, sí, yo no nací para eso. Y toda la palabra que te dice Satanás, la crees. Aunque Dios te dice: tú no naciste para eso. Desde antes que naciera yo te escogí. Desde antes que nacieses ya te conocía. Desde antes que naciese ya sabía quién eras. Pero eso no lo creemos. Le creemos más fácil a algo que ni siquiera leemos que a la propia palabra de Dios. Pero eso el enemigo lo hace para evitar el crecimiento. Por eso constantemente viene esa voz que te dice que no pueda, que no vas a avanzar, que eso no es para ti. El enemigo le teme a alguien aunque está atado. Por eso busca tenerlo más atado. Porque sabe que en el momento que esa persona despierte, se vuelve peligrosa para él. Por eso el enemigo tiene la mentalidad de muchos. Y aunque muchos están allí, aquí en la iglesia, y vienen, alaban y adoran, y salen y luego sienten como que: ay, ¿por qué me siento así? ¿Por qué esto viene otra vez? Me siento como triste, como que algo pasa, como que algo me falta. No te falta nada. Te falta romper con eso que te está allí haciéndote creer cosas que no existen. Recuerdo una prédica de mi esposo que dio, y por el título me acuerdo, por eso él pone esos nombres todos locos: la loca de la casa. Y todo el mundo me volteó a mirar a mí. Yo: ¿qué pasó? Respeten pues. La loca de la casa en nuestra mente. Ahí les aclaro para que no me miren otra vez. La loca de la casa. Porque hay cosas que no han pasado, pero usted se imagina el peor escenario. No están, lo mandan a llamar a la oficina: ¿y qué pasó? ¿Yo qué hice? Yo no hice nada. Pero venga, dígame qué pasó. No me puede adelantar algo. Es que no me deje con esta incertidumbre. Y la incertidumbre es porque piensan que lo van a regañar, que le van a decir de todo, que en algo se equivocó. Pero uno nunca piensa que es para algo bueno. Bueno, ¿y qué tal me vayan a subir el sueldo? Bueno, ¿y qué tal me llamen porque me van a decir, me van a felicitar, me van a llamar porque aquí, porque allá, porque cucurina? Lo primero que pensamos es que nos imaginamos cosas que no existen, que no han pasado. ¿A cuántos le pasa? Porque tenemos aquí una loca en la casa que nos está diciendo y nos quiere controlar. Y usted tiene que aprender a identificar y a decir: no, esto no es real, esto no está pasando. Hay gente con tanto potencial, con tanto de Dios, que uno los ve y uno dice: si se le quitara esa venda o esa fortaleza mental, este sería el próximo predicador de las naciones. Este sería esa mujer que está rompiendo y que está acabando. Esta sería mucho más grande que esas predicadoras que se ven. Porque se le nota, pero la misma persona ni siquiera cree. Y el enemigo lo sabe, entonces la tiene quieta, quieto. Porque él sabe que donde despierte, ay, ay, ay. Dice que lo sometieron a trabajos forzados. Por eso mantienes agotado y agotada. Por eso todo te cansa. Porque es el trabajo extra que te han puesto. Es el trabajo que tú ya no soportas, porque tú crees que eso es todo lo que tú necesitas. Trabajar, trabajar y trabajar. He visto a Dios con poco hacer cantidad, y he visto al hombre con cantidad desaparecerlo y volverlo nada. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Lo poco con Dios o lo mucho sin Dios? Pero cuando hay esa venda y esa mentalidad, no nos permite ver más allá.
Y gente con potencial aquí en la iglesia es lo que tenemos. Gente de Dios tremendo. Y uno dice, ¿por qué no hace nada con eso que tiene? Ahora déjeme decirle algo. Dios a nadie va a tomar por inocente. La Biblia dice, en la parábola de los talentos, nos menciona que a uno se le dio 5, 2 o 3. No, ese es uno, ese es el último, pero creo que 2 o 3. O eran 10, 5 y 2. Algo así, o uno. Perdónenme ahí que se me olvidó, a veces pasa. El caso es que el que se le dio más, lo duplicó. Al que se le dio más o menos, lo duplicó. Pero al que se le dio uno, lo escondió. ¿Qué quiere decir esto? Mira, iglesia, por inocente tú no vas a pasar delante de Dios. Por inocente no va. Él sabe lo que te dio, pero también eso que tú estás escondiendo vas a tener que rendirle cuentas a Él. ¿Por qué no lo pusiste a producir? Porque Dios no le gusta adornar a nadie. A Dios no le gusta adornar a nadie. Dios si da algo es para que se produzca. Ay, pero es que yo no creía. Es que no, eso para Dios no es excusa, porque tenía las herramientas para hacer, para avanzar, para alcanzar. Pero fuiste tú el que tomaste la decisión de esconderte. Por eso la iglesia tiene que despertar y sacudirse y decir, yo no puedo seguir con esto. Yo no puedo avanzar si sigo así. Tengo que sacudirme. Tengo que hacer algo por esto. Y ustedes menos tienen excusa, porque aquí hay ayuda espiritual y también psicológica. Ay, ay, ay. Acá el pastor les ha dicho, si me necesitan, puedo sacar cita. Pero no lo hacen. Lo aprovecha más gente de otro lado que de la misma iglesia. Qué tremendo. Pero así es. Segunda de Corintios capítulo 10. Les leo rápidamente. Uy. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ante la obediencia de Cristo. Iglesia, es tu responsabilidad identificar lo que te está deteniendo. Eso te ha generado un atraso espiritual. ¿Qué es un atraso espiritual? Es que ya deberías estar en otro lugar, no hablando de un lugar físico, ¿no? Ya deberías estar en otro nivel. Pero a causa de lo que has pensado y de lo que has creído, no has podido avanzar. Y crees que lo malo que te pasa te lo mereces. Así no es. Así no era. Así no era, iglesia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder contrarrestar esto? Primero tengo que reconocer que tengo una atadura o una fortaleza mental. Identifique usted qué cosas ha dejado de hacer que te ha impedido avanzar. Identifícalo. Ahora esto es una fortaleza, listo, ya lo reconocí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a través con la palabra, empezar a derribar. ¿Cómo derribo yo eso? En oración. Señor, delante de ti traigo esta fortaleza mental que me ha tenido. Yo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret vengo a romper esta fortaleza mental, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo, y yo llevo cautivo todo pensamiento ante la obediencia de Cristo. Ahora, con esto no quiere decir
decir que ya se derribó la fortaleza. ¿Sabes qué tienes que hacer? Lo tercero que tienes que hacer: resistir. Cuando venga el pensamiento, otra vez esa voz en tu mente a decirte: ay, mira, no, tú dices: no, te vas fuera. Esa no es mi voz ni la voz de Dios. Dios quiere lo mejor para mí y yo también quiero lo mejor para mí. Entonces esa voz no es de Dios ni es mía. Así que echo fuera esa voz y empiezo a pensar. La Biblia dice: pensad en esto. Filipenses 4, 8, 9 dice que en esto tenemos que pensar, en todo lo que, en todo lo bueno, en todo lo virtuoso, en todo lo de buen nombre. En todas estas cosas tenemos que pensar, porque tenemos una batalla fuerte en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces empiezo a contrarrestar el pensamiento. Empiezo a resistirlo. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Tengo que resistirlo. Pastora, llevo días. No importa, síguelo haciendo, que tarde que temprano eso se rompe en el nombre de Jesús, porque ese es el Dios que tenemos. Y cuando se rompa, ahora vas a empezar a ver la bendición de Dios en tu vida. Ahora vas a empezar a ver las cosas diferentes. Pero porque se rompió algo en ti que le permitió ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Rompe con eso que te está diciendo que no puedes. Rompe con eso que te tiene esclavo, de lo que te dice: tú no vas a salir de aquí. Rompe con eso. Yo recuerdo que mi abuela y mi mamá nos contaban cuando éramos pequeños. Bueno, menos estatura, pequeña sigo siendo. Cuando tenía menos edad, nos decía que mi bisabuelo tenía mucha plata, pero él maldecía a la familia. Él maldecía constantemente a la familia y dijo: no les voy a dejar nada, sino que declaró una maldición. Yo llego a los pies del Señor y lo que veíamos en casa, la verdad, era mucha escasez. Ahí están mis papás, no me dejan mentir. Recuerdo una temporada difícil. Esto no es para avergonzarse, esto es para glorificar el nombre de Dios, ¿sí o no, papito y mamita? Una temporada donde una vecina nos pasaba un plato de comida y con eso comíamos todos, 5. Esas eran las temporadas, porque era que no habíamos roto con cosas en nuestra vida. Pero yo llego a los pies del Señor y empiezo a identificar esto. Y empiezo a decir, yo dije: no, yo tengo que resistirme a esto. Yo no puedo aceptar esto. Ay, pobrecito, yo sí, no somos. No, es que eso no es para nosotros. En mi vida me imaginé casarme. En mi vida me imaginé siquiera poder pararme en un púlpito a predicar. Esos serían los sueños más locos. Y sobre todo en la vida me imaginé que alguien pudiera llegar a amarme. La gente me decía que yo era hermosa. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Wow! ¡Qué mujer tan linda! Y me decían mucho esto. Pero yo esto se los he contado anteriormente. Yo no me creía hermosa. Yo no me consideraba una mujer hermosa. Me consideraba, el término que yo usaba para mí misma era una basura. Eso era una fortaleza mental. Entonces yo no me sentía digna de merecer siquiera que alguien me amara, y menos que me fuera a llevar a un altar. Entonces empecé a decir: el matrimonio es para locos, porque dije: eso para mí no va a pasar. Entonces prefiero creerme que eso es para gente loca y creerme yo cuerda. Y yo estaba más loca todavía. Fortalezas mentales. Pero cuando llego a los pies del Señor, el Señor empieza a sanar y a restaurar esa autoestima. Pero el enemigo nunca quiere dejarnos avanzar. Y cuando llego al lugar de la iglesia, el lugar que debía restaurar, esto no pasa en todo lado, por eso siempre procuramos sanar y restaurar a la gente. Pero cuando yo llego a ese lugar donde Dios me permitió crecer, me encuentro con algo hasta aún más doloroso. Porque muchos, no puedo decir que todos, muchos de la iglesia empezaron a condenarme y a señalarme por un pasado. Entonces el enemigo quería volverme ¿a qué? A cautivar,
Ah, ya no piensas así, venga, yo le recuerdo quién es usted. Pero él venía con cosas del pasado, no podía afectarme con mi presente, porque mi presente ya Dios lo estaba transformando, ya Dios lo estaba cambiando. Entonces él siempre viene con lo de atrás. ¿Para qué? Para volver a jalar hacia allá. Entonces uno está donde está, uno dice, yo no puedo regresar a ese lugar, no puedo permitirme esos pensamientos. Y ahí empezamos a luchar y empezamos a orar y empezamos a clamar, a ver la bendición. Y Dios ha sido bueno y fiel hasta el día de hoy. Cuando se rompe la fortaleza, cuando se rompen los esquemas, tu familia va a recibir bendición. Cuando yo me fui a casar no tenía nada. De verdad no teníamos cómo casarnos. Mi esposo ya me había dicho como en 3 oportunidades, habíamos puesto fecha y yo la había corrido y le dije no, porque me da, no le había expresado a él el por qué. Pero yo decía, ¿cómo me caso y cómo dejo esta situación económica en mi casa, Señor? Entonces me fui a orar y me fui a consultar al Señor, y a través de una profeta el Señor me dice, te casas porque te estoy abriendo una puerta de bendición para ti y tu familia. A lo que cerré mis ojos y yo dije, para mañana es tarde, ¿cuándo nos casamos? Ahí empecé a ver la gloria de Dios. No es que nosotros vamos a solucionarlo, nosotros hacemos una parte, Dios se encarga de la otra, pero nosotros tenemos que romper con lo que nos está con lo que nos está estancando. Tenemos que luchar en contra de esos pensamientos, tenemos que luchar en contra de lo que está viniendo aquí a querernos recordar el enemigo. Mira, para que el pueblo pudiera llegar a la tierra prometida y ver lo que Dios les había prometido, ¿sabe qué tuvo que pasar? Tuvo que morir la generación que tenía su mente esclava y se levantó una nueva generación, y esa generación sí pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué te digo con esto? Que si tu mentalidad de esclavitud no muere, vas a morir tú sin ver la gloria de Dios, sin ver las promesas de Dios. Tienes que romper con esa mentalidad para poder que entres a la tierra prometida. Tienes que romper con eso que te está impidiendo avanzar para ver lo que Dios te ha prometido. De lo contrario, vas a partir de esta tierra diciendo, no pude ver la promesa de Dios hecha en mi vida, no pude ver la promesa de Dios en mis hijos. Así que tú decides, o rompes con tu mentalidad, con esa fortaleza para que entres a la tierra prometida, o mueres sin ver la promesa de Dios. Pero esto no acaba allí, porque si tú no rompes con eso, lo que tú no dejas que Dios transforme hoy en ti, lo va a heredar tu generación. Y si tú mueres sin ver la gloria de Dios, tu generación se va a tener que levantar. Y si ellos también no rompen con esto, también van a morir igual. ¿Qué quieres ver tú? ¿Vas a seguir pensando que no puedes, que no eres capaz con esa fortaleza, o tomas la decisión hoy de decir, yo rompo con esto en mi vida en el nombre de Jesús? Porque tú no naciste para ser escaso, ni naciste para quedarte en ese lugar. Hay algo que está frenando tu bendición. Tú tienes que sacudirte y decir, no más. Rompe con esas maldiciones que han traído tu familia y que te están alcanzando. No las recibas. No recibas herencia de maldición. No recibas herencia que solo te va a cautivar. Recibe herencia que te va a llevar a avanzar más. De resto no recibas herencia. ¿Qué deseas ver en tu vida, iglesia? Si tú viniste en esta hora, es porque sabes que Dios tiene algo más para ti, pero que no sabes cómo alcanzarlo. Dios no llamó, y ninguno de los que están aquí son llamados para estar adornando la iglesia o ser uno más de la iglesia. Y si tú has venido hoy por primera vez, lo que Dios quiere hacer contigo
aún está en el plazo para que sigas y continúes. No para que te frenes, es porque Él quiere moverte de ese lugar. Es porque Él quiere sacarte de ese lugar. ¿Qué quieres ver en tu vida?